Oye, sí, y también en pronósticos de lo que va a suceder en temas de seguridad en nuestro país, evidentemente, estábamos dando cuenta de estos anuncios que se han hecho durante las últimas horas, en particular durante esta mañana, de mayor número de efectivos policiales que se van a integrar, ¿no?, en distintas fechas para despliegue, en particular en la región metropolitana. Recordemos que este plan Calles sin Violencia se extendió a la región metropolitana también a propósito de los últimos hechos que hemos conocido en las últimas semanas. Ya además se ha anunciado este hecho, ¿no? Son cerca de 1.600 efectivos, 600. Exactamente, que se van a incorporar o se van a redistribuir. Vamos a hablar sobre este tema con el experto en seguridad pública, Jorge Araya, que está en línea. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Loreto, Álvaro, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, conocer su opinión, gracias por comunicarse, por atender el llamado a la radio. Conocer su opinión sobre las diversas medidas de seguridad que se han anunciado, particularmente el despliegue de 1.600 efectivos que se van a integrar justamente a este despliegue en la región metropolitana, Jorge, si fuera. Yo creo que es positivo, que es una positiva reacción del gobierno frente a la crisis de seguridad y al impacto que han producido esta ola de homicidios que tuvimos el fin de semana antepasado, digamos. Son hechos graves, son homicidios, digamos, que no se conocían antes, que tienen que ver con disputas entre bandas por territorio. Y creo que esto provoca una sensación de inseguridad en la población muy grande, y por lo tanto me parece muy adecuado. Yo lo he dicho en otras oportunidades, creo que el gran talón de Aquiles, el gran problema que tenemos este último tiempo es la falta de efectivos policiales. Chile tiene una tasa de policías por habitante inferior a la mayoría de los países latinoamericanos, incluso a países europeos, donde la situación en términos criminales es más tranquila que en los países latinoamericanos. Entonces, me parece un buen anuncio. Son 1.600 y tantos carabineros nuevos, algunos 900 y tantos son nuevos, otros son reasignados desde la área administrativa. Es lo que hay que hacer, pero quedan pendientes, por supuesto, otras piezas de este sistema de justicia criminal que también tenemos que mejorar. Claro, es un proceso con 3 etapas, ¿no? Ahora en julio, en agosto y también en octubre, y ahí se hace todo este número de más de 1.600 efectivos. Pero usted decía, claro, la falta de efectivos policiales, y también se hablaba hace un tiempo de la distribución en las distintas comunas, ¿no? De cuántos efectivos hay por habitante en las distintas comunas, en distintas realidades. Se ha hecho este refuerzo también acá en la región metropolitana. Pero, claro, ¿cuáles son los otros pasos? Porque se ha hablado en el último tiempo, bueno, del tema de la cárcel de alta seguridad también, de otras medidas, atribuciones, también se ha discutido la penalidad, ¿no?, las penas de ciertos delitos. ¿Y cuál es, a ver, además de esto, qué es lo que es urgente hacer ahora? Mira, en materia carcelaria, lo que tenemos que tener claro es que Chile necesita muchas más plazas de cárceles, y la discusión que estamos ahora centrado por esta ampliación de la cárcel y la construcción para esta cárcel de alta seguridad no es más que un punto más, digamos. O sea, yo creo que la verdad que esa cárcel tiene que construirse ya, es una ampliación y tiene que hacerse ya, y lo mejor es que se haga de una vez por todas donde se ha decidido hacerla. Pero la discusión va más allá, porque hay que construir otras cárceles y hay que concesionar rápidamente. Entonces yo creo que la pregunta al gobierno... Sí, estamos conversando con Jorge Araya, experto en seguridad pública, lo estamos viendo por BioBio TV, y ha apuntado justamente, ¿no?, a lo que estamos conversando, a la falta de efectivos policiales, pero además otras medidas. Por ejemplo, el tema de la cárcel. Jorge, usted decía que tiene que empezar a construirse ahora ya, esta ampliación que se ha denominado ahora, pero además otras cárceles de seguridad, ¿no? Exactamente, lo que yo apunto es que es necesario un plan completo carcelario, que signifique concesionar cárceles para distintas ciudades de Chile, y eso tiene que hacerse con urgencia, porque una cárcel demora años en construirse y necesitamos ya más cárceles, porque todo este plan Calles sin Violencia va a generar más detenidos, va a generar gente con órdenes de detención que estaban pendientes y que andaban circulando en la calle. Y eso va a significar que tenemos que llevarlo a alguna cárcel, poder segregar a los presos que son más peligrosos respecto de delincuentes comunes. Por lo tanto, todo eso es muy necesario. Pero también es necesario fortalecer el Ministerio Público, cosa que también se ha anunciado en estos días. Tenemos 700
719 fiscales a nivel nacional y faltan muchos más, digamos, faltan profesionales ahí. Entonces, todo nuestro sistema de justicia criminal se tiene que preparar para un volumen, para una capacidad del Estado mucho mayor para combatir a un enemigo que es altamente complejo combatirlo, como es el crimen organizado. Jorge, en otras materias o en materias de políticas públicas suele uno recurrir a la experiencia comparada. El crimen organizado no eligió como primer país para operar a Chile. Hay vastos ejemplos, hay una trayectoria larga, la historia es más o menos trágica en ese sentido. ¿Dónde nos apoyamos y en qué tipo de fórmulas existen aplicadas en otros países que tienen más experiencia, más extendida en el tiempo? Convendría mirar en estos temas. Sí, mira, se cita mucho el caso de Medellín en Colombia, que Medellín en Colombia en los años 80, 90 estaba Pablo Escobar, digamos, como un gran mafioso del crimen organizado, con mucho poder, construcción de viviendas para la gente, con un poder que atravesaba toda la estructura del Estado en esa ciudad. Y Medellín logró, a través de los años, fortaleciendo a sus policías, fortaleciendo su sistema de justicia criminal, pero también paralelamente generando programas sociales adecuados a la población, modernizando la ciudad, construyendo más infraestructura, pero también programas sociales. Y algo que yo echo de menos acá en los anuncios, que si bien los anuncios se han encargado del corto plazo y está bien que lo hagan, pero para el mediano y largo plazo nosotros necesitamos invertir sobre todo en los niños y jóvenes vulnerables del país. El año pasado sabíamos que habían como 3.000 niños en lista de espera para entrar a las residencias de mejor niñez. Entonces, si tú sabes que tienes niños vulnerables porque su padre cayó preso y vive rodeado de delincuentes en condiciones de marginalidad, con consumo de droga o violencia intrafamiliar, el Estado tiene el deber de proteger a esos niños y jóvenes. Y ahí estamos al debe, ahí necesitamos más capacidad, más funcionarios, más residencia y tiene que haber un compromiso del Estado de invertir mucho más en esa población vulnerable. Tremendamente interesante ese punto, porque claro, y usted lo dijo también, es un tema mediano-largo plazo ese. La cárcel eventualmente vamos a ver cómo la construyen, se va a ver físicamente, se van a ver los carabineros en las calles, sí. Pero claro, esto es lo que usted apunta, es un proyecto caro y es a largo plazo, pero eso se apunta para resolver el tema estructuralmente, ¿no? Exactamente, o sea, yo te digo, mira, por mucho plan Calle Sin Violencia que tengamos, que es necesario y que tenemos que hacerlo, hay un círculo vicioso, hay una alimentación de la delincuencia y del crimen organizado que proviene de estos barrios periféricos, de estas poblaciones marginadas en la región metropolitana, pero también en regiones, gente que vive en condiciones de vulnerabilidad, que tiene problemas de subsistencia, de precariedad, pero que además sus familias están involucradas en el tráfico de drogas, en el comercio ambulante, en la receptación de artículos robados, en distintas actividades ilegales. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de rescatar a esos niños y a esos jóvenes, eso va a seguir alimentándose, porque es la alternativa que encuentran esos niños y jóvenes. Si el padre y la madre cayeron presos y quedan medio abandonados ahí en su casa, bueno, rápidamente se van a vincular en alguna labor ilegal, digamos, y van a iniciar una carrera delictual y el Estado chileno no va a tener la capacidad de contener tanto delito, tanto crimen. Entonces, tenemos que cortar ese círculo y eso significa una gran inversión social, un gran plan nacional de rescate de la población vulnerable, de intervención en esos barrios y en eso ojalá haya un acuerdo transversal de todos los sectores políticos. Jorge, ¿y en qué tipo de acciones concretas usted menciona el caso de Medellín para estos efectos, ¿no es cierto? Se acompañan las medidas de corto plazo, inmediatas, que son absolutamente imprescindibles, pero también esto que es más de mediano o largo plazo, que es la inversión social. En el caso de Medellín, así se hizo, como fue. ¿En qué se manifiesta esa inversión social para rescatar a los niños, a las niñas, a los jóvenes? En mayor educación, en la educación pública, ¿qué tipo de acciones?
Mira, efectivamente, yo te digo, en los años 90, cuando los gobiernos de la época recibieron al país en condiciones de mucha pobreza, 38% de pobreza, hubo distintos planes y hubo algunos planes que se enfocaron en las familias vulnerables, ¿ah? Planes que se enfocaron en, me acuerdo que el FOSI tenía programas muy, muy bellos que iban a apadrinar, por decirlo así, a esas familias en condición vulnerable y se preocupaban de que la gente se inscribiera en el consultorio para recibir salud, que los niños y la gente de la familia tuviera carnet de identidad, que pudieran los niños que estaban sin ir al colegio que se matricularan en un colegio e incluso monitoreaban que esos niños asistieran al colegio y a cambio de eso a la familia se le entregaban algunos beneficios. Entonces, yo creo que esos planes, esos programas cuestan mucho dinero, pero es absolutamente necesario hacerlo. O sea, un plan que monitoree, que haga un seguimiento a estas familias vulnerables. Mucho de esto tiene que ver con el programa Lazos. Hoy día hay un programa muy bonito, muy exitoso en el gobierno que viene desde gobiernos anteriores. Inicialmente se llamó Programa 24 Horas, ha ido cambiando de nombre, hoy día se llama Programa Lazos, que lo que hace es que aquellos menores de edad que han sido detenidos por la justicia los toma y empieza a monitorear a la familia para preocuparse de que estén inscritos en el consultorio, de que reciban ayudas sociales, de que vayan al municipio, de ayudar a evitar la deserción escolar, de que asistan a un colegio y a cambio de eso poder proveerle algunos medios básicos de subsistencia a la familia. Como digo, es complejo, requiere un equipo multidisciplinario de profesionales, requiere recursos, requiere subsidios que hay que entregar a esa familia, pero es la única manera de cortar este círculo permanente, vicioso de ingreso de nuevos niños y jóvenes al delito y al crimen organizado. Cortar de forma estructural. Sí. Y en materia de anticorrupción, que también es un elemento que suele estar, digamos, en el menú de medidas, pero me pregunto si en materia institucional habría que hacer algo importante en esa materia. Sí, Chile ha dado algunos pasos importantes. La Comisión Engel hace unos años yo creo que fue un aporte importante para la corrupción en materia política, pero hoy día estamos viendo que hay un cierto escándalo en el Poder Judicial por tráfico de influencias, en fin. Entonces, claramente esto se tiene que estar monitoreando permanentemente. En estos días leía otro informe de Contraloría que detectó en Carabineros de Chile, en el sistema de previsión de Carabineros de Chile, irregularidades. Entonces, todas las instituciones pueden ser permeadas por la corrupción y por lo tanto necesitamos ahí un monitoreo permanente, fortalecer a la Contraloría General de la República, pero también hacer una investigación, y creo que en ese sentido la Fiscalía Nacional tiene que tener fiscales, yo diría, con dedicación exclusiva para prevenir la corrupción en las distintas instituciones, la policía, la fiscalía, Poder Judicial, el gobierno, los gobiernos municipales, todos pueden estar siendo vulnerables a la corrupción y en ese sentido lo principal, más que leyes, yo diría que las leyes, el marco jurídico ya está bastante avanzado, es la fiscalización, la investigación de cualquier tipo de denuncia, para que esto efectivamente tenga resultados. Jorge Araya es experto en seguridad pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días.